The following is distributed by the Berean Call. Origen y desarrollo de la doctrina de las indulgencias. El concepto de las indulgencias proviene del paganismo. La idea de que la imposición de dolor, la recitación de fórmulas, los peregrinajes a santuarios y los sacrificios a dioses son meritorios e influyen en ellos a favor de uno. La idea de que decir cierto número de Ave Marías, o besar un crucifijo y repetir una fórmula, pueda reducir el sufrimiento en el purgatorio que el sacrificio de Cristo en la cruz no pudo reducir, ya es mala. Pero enseñar que una indulgencia puede aplicarse a los muertos hace aún peor esta blasfemia absurda. La idea de que la reducción del castigo por buen comportamiento pueda acreditarse a alguien en el purgatorio que no ha hecho las obras prescritas necesarias, nuevamente delata el fraude del romanismo. Todo es posible por una ofrenda monetaria. El Evangelio de las Indulgencias es una de las doctrinas romanas más ilógicas y contrarias a la enseñanza bíblica que hayan surgido de la Edad Media y que en la actualidad todavía está en vigor. En el curso de los años, el concepto pagano de las indulgencias gradualmente se definió como parte del catolicismo romano y con el tiempo llegó a ser la estratagema más lucrativa del papado. En teoría, se necesitaría solo una misa para liberar a todas las almas del purgatorio. María, cuyo poder es infinito, podría hacerlo en un instante, y los papas, cuyo poder también es ilimitado, podrían vaciar el purgatorio simplemente formulando una indulgencia. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Acaso no aman a las almas? La respuesta es obvia. Von Dahlinger escribe, empiezo de la cita, Agostino Triunfo, comisionado por Juan el XXII para explicar los derechos del Papa, mostró que éste, como el dispensador de los méritos de Cristo, de un plumazo, con sus indulgencias, podría vaciar el purgatorio de todas las almas detenidas allí, con la única condición de que alguien cumpliera las reglas establecidas para ganar esas indulgencias. No obstante, le aconsejó al Papa que no lo hiciera, aunque el poder del Papa es tan inconmensurable que ningún Papa puede saber jamás el alcance total del mismo. Terminación de la cita. Vaciar el purgatorio pondría fin al ingreso de ofrendas para más misas y las interminables gracias y favores. Por el contrario, hicieron más complejos los requisitos para salir del purgatorio, necesitándose mayores servicios de la Iglesia. Finalmente, en 1343, la doctrina de las indulgencias fue declarada dogma oficial de la Iglesia por el Papa Clemente VI. Clemente razonó que, empiezo de la cita, una gota de la sangre de Cristo habría sido suficiente para redimir a toda la raza humana. Terminación de la cita. El resto de esa sangre derramada en la cruz con su virtud, empiezo de la cita, aumentada por los méritos de la bendita Virgen
y las obras supererogatorias de los santos, terminación de la cita, excedente después de las buenas obras necesarias para su propia salvación, constituye el tesoro antes mencionado. En 1476, por medio de una bula, el Papa Sixto IV, empiezo de la cita, extendió este privilegio a las almas en el purgatorio, reduciendo su tiempo de sufrimiento allí, siempre y cuando sus familiares compraran indulgencias para ellos. Terminación de la cita. De este tesoro de la Iglesia, el clero católico dispensa, un poco a la vez, la salvación y redención mediante los 7 sacramentos. No hay forma de saber cuánto crédito se otorga por cada obra, ritual o indulgencia, o cuánto tiempo debe continuar este proceso. Nunca se da suficiente gracia como para asegurarle a uno el cielo. Siempre debe rezar más rosarios, dar más ofrendas y hacerse más misas a fin de obtener más gracia de la Iglesia. Pedro, que según los católicos fue el primer papa, advirtió de tales falsos maestros, quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segundo de Pedro 2, 1 y 3. Efectivamente es mercadería. Ninguna mina de oro podría compararse con eso. En el catolicismo uno nunca pasa de muerte a vida, como Cristo prometió, Juan 5, 24, sino que está siempre en el proceso de ganar la salvación con la ayuda de la Iglesia y con la expectativa de terminar el proceso de purificación en el purgatorio. Si un católico dice que es salvo y sabe que tiene vida eterna mediante la fe en la obra consumada de Cristo, su castigo es la excomunión. El mensaje central del Evangelio que los evangélicos afirman es negado por el catolicismo en sus catecismos, cánones, decretos y dogmas oficiales. Y los que se atreven a afirmar el Evangelio de la Biblia son anatematizados. La gracia meritoria. Casi no hay límite para los ingeniosos medios de gracia que han inventado los papas y sus ayudantes. Una de las formas más populares para merecer gracia, 2 términos que se contradicen, es el uso del escapulario marrón de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que hemos mencionado antes. El, empiezo de la cita, privilegio sabatino, sábado, está basado en una bula que supuestamente el Papa Juan XXII publicó el 3 de marzo de 1322, declarando que los que usaran el escapulario y cumplieran otras 2 condiciones serían librados del purgatorio por la Virgen María el primer sábado después de morir. Terminación de la cita. A pesar de las herejías y la maldad del Papa Juan XXII, muchos otros papas, Alejandro el V, Clemente el VII, Pío el V, Gregorio XIII, etc., confirmaron sus enseñanzas acerca del escapulario marrón,
lo cual obviamente es contrario a la Escritura. El Papa Pío X declaró, empiezo de la cita, yo uso la tela, nunca nos la debemos quitar. Terminación de la cita. El Papa Pío XI, empiezo de la cita, afirmó con gozo, aprendí a amar a la Virgen del Escapulario en los brazos de mi madre. Terminación de la cita. El Papa Pablo V afirmó que, empiezo de la cita, la bendita Virgen ayudará a las almas de los hermanos y hermanas de la confraternidad de la bendita Virgen del Monte Carmelo después que mueran. Terminación de la cita. El Papa Benedicto XV ofreció una, empiezo de la cita, indulgencia parcial por besar el escapulario. Terminación de la cita. Y en 1950, el Papa Pío XII escribió las ahora famosas palabras con respecto al escapulario. Empiezo de la cita. Que sea su señal de consagración al Inmaculado Corazón de María, la cual estamos recomendando particularmente en estos tiempos peligrosos. Terminación de la cita. Hemos destacado ya la contradicción fatal de que el propósito de las indulgencias es acotar el sufrimiento en el purgatorio. Sin embargo, se supone que ese mismo sufrimiento es imprescindible a fin de ser purificado para entrar al cielo. No tiene sentido. Además, tenemos que preguntarnos cómo y por qué una indulgencia obtenida al adorar un crucifijo o pidiendo que se oficie una misa puede ser más poderosa que la muerte de Cristo en la cruz, y cómo esas representaciones del Calvario pueden lograr lo que no pudo llevar a cabo la muerte de Cristo. Esto tampoco tiene sentido, pero al católico se le ha enseñado que no pregunte por qué, sino que acepte lo que dice la Iglesia. El Concilio Vaticano II tiene una extensa sección que incluye 20 estipulaciones complejas, las cuales modifican las reglas anteriores respecto a cuándo y cómo puede obtenerse una indulgencia. Esto nos hace recordar la denuncia de Cristo contra los rabinos en Mateo 23 por haber formulado un laberinto de reglas que forzaban al pueblo a depender de la guía espiritual de ellos. Roma ha hecho lo mismo. Se necesitaría a un abogado especializado en el derecho canónico de la Iglesia para explicar los detalles intricados de cómo y cuándo aprovechar al máximo las diversas ofertas de gracia. A continuación damos un ejemplo. Empiezo de la cita. Los fieles que con devoción usen algún objeto de piedad, crucifijo, cruz, rosario, escapulario o medalla, después que haya sido debidamente bendecido por un sacerdote, puede obtener una indulgencia parcial. Pero si ese objeto de piedad es bendecido por el Papa o algún obispo, los fieles que lo usen con devoción pueden también obtener una indulgencia plenaria, total, en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, siempre y cuando hagan también una profesión de fe usando alguna fórmula aprobada. La forma en que las indulgencias parciales se han determinado hasta ahora por días y años se ha abolido. En cambio, se ha establecido una nueva norma para medirlas.
De ahora en adelante, una indulgencia parcial se indicará solo con las palabras indulgencia parcial, sin especificación alguna de días o años. Terminación de la cita. Si en el pasado Roma se equivocó en sus reglas respecto a las indulgencias, ¿cómo puede alguien estar seguro de que ahora tiene la razón? ¿Y qué pasó con los que dependían de las reglas anteriores? Por supuesto, reducir algunos días o años en el pasado realmente no significaba nada porque, en primer lugar, la Iglesia nunca pudo decir cuánto tiempo se tenía que pasar en el purgatorio. Una indulgencia bajo las nuevas reglas tampoco tiene en la actualidad ninguna importancia que se pueda comprender. ¿Y qué clase de Dios cambiaría su justicia por semejantes invenciones, midiendo la gracia de acuerdo a si la obra se hizo en cierta festividad o si el objeto supuestamente sagrado fue bendecido por un sacerdote o un obispo? El medio principal para adquirir una indulgencia de beneficio desconocido es, por supuesto, la misa. El Canón 904 declara, empiezo de la cita, recordando que la obra de redención se realiza continuamente en el misterio del sacrificio eucarístico, los sacerdotes han de celebrarlo con frecuencia. Terminación de la cita. Como hemos destacado, en vez de ser la conmemoración de una redención realizada, cada misa da otro pequeño paso hacia la redención total. Nadie sabe cuán pequeño es ese paso, pero debe ser minúsculo a juzgar por los millones de misas que continúan celebrándose con resultados inciertos. La salvación en venta, más que cualquier otra cosa, fue la venta de indulgencias lo que provocó la ira de Lutero, de tal manera que clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg y encendió la llama de la Reforma. Como vimos, aparte de las indulgencias, la salvación se vendía en muchas otras formas y todavía se hace en la actualidad. Aunque hoy llaman ofrenda al pago, la realidad es que el dinero cambia de manos, con la promesa de salvación como el incentivo para la donación. Los comentarios del historiador Will Durant son importantes. Empiezo de la cita. Casi tan mercenaria como la venta de indulgencias era la aceptación o petición por el clero de pagos en dinero, donaciones y herencias para decir misas, supuestamente para reducir el período de castigo en el purgatorio para el alma de un difunto. La gente piadosa dedicaba grandes sumas de dinero para este propósito, ya fuera para liberar a un familiar o amigo fallecido, o para reducir o anular su propio período de prueba en el purgatorio después de la muerte. Los pobres se quejaban porque al no poder pagar por las misas e indulgencias, los ricos terrenales heredarían el reino de los cielos, no los mansos. Y Colón, con pesar, alabó el dinero porque, él dijo, el que lo posee tiene el poder de transferir almas al paraíso. Terminación de la cita. ¡Qué fraude!
como si Dios pudiera ser comprado con dinero. En España, por lo menos una vez al año, todas las personas de 7 años en adelante tenían que comprar la bula papal anual de la cruzada. Nadie podía ser enterrado sin la última bula colocada en el ataúd. Con la compra de la bula, el Papa de inmediato otorgaba indulgencias y absolución de todos los pecados, excepto el de herejía y el voto de castidad. En España, en el siglo XVIII, un observador católico hizo el siguiente comentario condenatorio respecto a esta bula. Empiezo de la cita. Digamos que sospechamos que esta bula manda más gente al infierno que las que puede salvar de él, porque es la mayor motivación para pecar en el mundo. Un hombre dice: puedo satisfacer mis lascivias y pasiones, puedo cometer todas las maldades y todavía estar seguro de ser perdonado de todo, por adquirir esta bula por 2 reales de plata. Por la misma regla, sus conciencias no pueden tener remordimiento ni aflicción, porque si un hombre comete un gran pecado, va a confesarlo, obtiene absolución, tiene a su lado esta bula o permiso para pecar, y su conciencia está perfectamente tranquila, puesto que después de conseguir absolución, puede ir y cometer nuevos pecados y volver para que lo absuelvan otra vez. Terminación de la cita. Peter Kreeft, el conocido apologista católico, afirma que, empiezo de la cita, la Iglesia pronto corrigió su conducta y prohibió, poco después de la deserción de Lutero, la venta de indulgencias. Terminación de la cita. Charles Colson afirma erróneamente lo mismo. Por supuesto, eso no es cierto, pero aunque lo fuera, no se puede dispensar tan fácilmente el terrible engaño que despojó a los fieles de su dinero y les robó la salvación. Por siglos, hasta la época de la Reforma, la venta de salvación había engañado a millones de personas. ¿Devolvió la Iglesia el dinero? Por supuesto que no. ¿Ofreció alguna solución para los que pasaron a la eternidad pensando que habían comprado la salvación? No. Y lo más trágico es que el fraude continúa hasta hoy. Peter Kreeft, al igual que otros apologistas católicos, omite el hecho de que la doctrina falsa y malvada de las indulgencias aún forma parte integral del catolicismo actual y que la gente todavía da dinero procurando asegurar su salvación. Como dijimos antes, el Concilio Vaticano II declara, empiezo de la cita, la Iglesia ordena que el uso de indulgencias debe mantenerse y condena con anatema a los que dicen que las indulgencias son inútiles o que la Iglesia no tiene el poder para otorgarlas para ganar la salvación. Terminación de la cita. De nada vale afirmar que Roma ya no practica las abominaciones del pasado. Por supuesto que las practica, y en forma abierta, en especial en los países católicos romanos, aunque lo hace menos en los Estados Unidos. Sin embargo, aún aquí, la salvación, por supuesto dando pequeños pasos de niño hacia el cielo,
puede comprarse dando ofrendas a la iglesia. Un amigo de este autor, cuyo padre falleció recientemente en los Estados Unidos, dijo que en su funeral habían gastado más de $2,000 en tarjetas de misa, las cuales permitirían oficiar varias misas en favor de su padre para ayudarlo a salir del purgatorio. Roma le ha dado a su gente un evangelio de desesperanza. Multitudes de católicos viven con el temor de cometer pecado mortal o de no revelar todo en la confesión o de no cumplir todas las reglas y reglamentos que su iglesia ha estipulado para obtener salvación. En consecuencia, están completamente a merced de la iglesia, recurriendo a ella para la salvación, en vez de descansar en la rica gracia de Dios y en la obra consumada de Cristo en el Calvario. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.